Buenos días, querida mujer, Dios te bendice en este día. Cristo resucitó, es lo que nos dice la palabra. El domingo de gloria llegó, el domingo de victoria llegó, es hoy. Damos gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, primera de Corintios capítulo 15, él tiene toda una defensa sobre la resurrección de los muertos y él ahí dice que si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Primera de Corintios 15, 14 al 19. Jesús resucitó y la palabra nos deja testimonio de esto. No solo se apareció a sus discípulos en el aposento cuando todavía él no había ascendido. Dice la Biblia que él estuvo 50 días antes de ascender. Y en ese tiempo él se apareció a todos los que habían creído en él de diferentes formas. Se fue apareciendo a cada uno. La Biblia nos da testimonio. Luego te voy a dejar los textos abajo que hablan de la resurrección. Creemos en la resurrección, ese es el poder de Dios, ese es el poder de Dios que cambia nuestra vida, el poder de resurrección. Hablar de la resurrección de Jesucristo es el hecho crucial en esta semana. La semana de la cruz no tendría sentido sin la resurrección, sin este domingo de gloria. Y hay una pregunta, dice, ¿por qué es tan importante entonces la resurrección? En el mismo capítulo 15 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice, en el versículo 54 al 57, la muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está ahora su poder para herirnos? El pecado produce la muerte y existe porque hay ley, pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo haya muerto y resucitado en nuestro favor es el todo de nuestra fe. La muerte fue conquistada por Jesucristo. Dice la Biblia que la paga del pecado era la muerte. Fue la sentencia de la justicia de Dios en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron. Fue la sentencia de la justicia de Dios. Lo único que Dios les había dicho, ellos lo transgredieron. Y a partir de ese momento entró el pecado y entró la muerte a la vida del ser humano, a la existencia del hombre. La paga del pecado era la muerte. Cristo pagó, Él cumplió la justicia divina, pero también, como dice la misma palabra, la muerte no pudo retenerle, porque Él no tenía pecado. Él era el Cordero perfecto para quitar el pecado de la humanidad. Dice también la palabra que fue en semejanza de carne de pecado. Él era en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Dios aceptó ese sacrificio perfecto, cumpliendo así toda justicia. Por eso el Señor Jesús, en el momento que muere, y compartíamos ayer, en ese momento que Él muere, la justicia de Dios queda satisfecha y dice, consumado es. La salvación del hombre es consumada en la cruz. Pero el domingo venía, el domingo de la resurrección venía. El sacrificio de Cristo también nos dice el autor de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, nos dice que fue una vez y para siempre. Cristo pagó una vez y para siempre. Y ahí el autor de Hebreos, que justamente le escribe a los Hebreos, explica cómo año a año el sacrificio se realizaba, era parte del ritual de la purificación, del perdón de los pecados, que el Cordero muriera, que el Cordero pagara, que el Cordero representara que sobre él, que era inocente, que no tenía nada que ver en las transgresiones y en las culpas del pueblo, el pecado fuese cargado, fuese representado, y el derramamiento de esa sangre
era la justicia divina, cumplía la justicia divina, porque la misma justicia divina dice que sin derramamiento de sangre inocente no hay remisión de pecados. Año a año, ritual tras ritual, el pueblo dependía de ese sacrificio de ese animal para que sus pecados fueran limpiados, fueran perdonados. Pero aquí Cristo, al pagar en la cruz y el morir por nuestros pecados, dice la Biblia que Él lo hizo una vez y para siempre. Él es el que entró al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Él es el que abrió el camino del acceso, como te contaba también el viernes, de lo que representaba el velo. Él nos permitió acceder a la presencia de Dios. Este sacrificio, evidenciado por la resurrección, nos muestra que el dominio del pecado sobre nosotros y de la misma muerte quedó cancelado por el poder de Jesucristo al resucitar. Él despojó a la muerte y al pecado del poder que tenían sobre el hombre. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿dónde está tu poder para herirnos, oh muerte? Ya Cristo te ha vencido en la cruz y en la resurrección. Gracias por Jesucristo, dice el apóstol. Él, una vez y para siempre, pagó los pecados de la humanidad. Como mujeres cristianas, sabemos que esa salvación es nuestra. Sabemos que el perdón de nuestros pecados ha sido conquistado en la resurrección de Jesucristo. Hemos cancelado el poder del pecado, hemos cancelado y tenemos la victoria. Aún dice la Biblia que vamos a atravesar la muerte. Tenemos la victoria de la vida eterna, que es lo más poderoso, es la promesa más poderosa que tenemos en Dios. Y aún aquellos que creemos en Él, también dice la palabra que si Cristo viene antes que muramos, mucho más poderosa va a ser esa conquista de la muerte, porque no veremos la muerte, dice la palabra, seremos arrebatados con Él en las nubes. Cristo dio el golpe final a la destrucción del hombre. Cristo, al resucitar, le dio el golpe final no solo al pecado, no solo a la muerte, sino también la Biblia dice al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo conquistó, Cristo venció, por eso puede ser tu Salvador. Por eso puede ser tu Salvador. Confía plenamente en Él como tu Salvador. Si nunca entregaste tu vida a Cristo, rendí tu vida al Salvador. Él vive, Él resucitó. Este domingo, por eso es tan importante, es el domingo de victoria, de gloria. Y en nuestra vida como cristianos vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, como hablábamos ayer, van a haber sábados de luto, sábados de silencio de Dios, pero tenemos que saber que la gloria de nuestra fe es esta resurrección, que frente a cada situación que tengamos que enfrentar, el domingo viene. El domingo de gloria viene sobre tu problema, sobre tu dificultad, sobre esta pandemia. El domingo de gloria viene. Cristo nos da una esperanza eterna y gloriosa. ¿Dónde está tu poder para herirnos, oh muerte? El pecado produce la muerte y existe porque hay una ley, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Salvador. Él vive, Él resucitó. Dejo para que puedas escuchar esta preciosa canción en un link de una preciosa canción de victoria que cantamos los cristianos. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Cristo vive, querida mujer valiosa. Esa es la victoria de tu fe.